Bueno, Douglas, la pregunta mía es, eh, ¿cómo estos pronósticos que no se cumplen, el 2% de Nordhaus, o los 2 grados de Nordhaus, que él no lo, después se arrepintió y dijo que en 2012, o sea, 20 37 años después, dijo, me arrepiento de lo que dije y lo más apropiado es no hacer nada. Y resulta que todo el mundo estaba haciendo toda clase de cosas, las cuales eran disparatadas, como tener a los chilenos produciendo energía más cara y ganándose hasta una revolución, porque recordemos que la revolución que partió el 18 de octubre fue por un alza en las tarifas del metro. Y el alza de las tarifas del metro fue porque el metro empezó a emplear energías renovables no convencionales mucho más caras y que no eran necesarias porque Chile no tiene ninguna incidencia en la contaminación atmosférica y por lo tanto estábamos los chilenos pagando tarifas más caras en el metro, la población manifestando su irritación por el alza del metro y todo esto debido a una causa que no era existente, o sea, inexistente como era la contaminación atmosférica. Entonces, vemos que esto tiene consecuencias terribles, hasta económicos, sociales y hasta cambios de régimen, hasta meternos a nosotros en una revolución que nadie sabe cómo vamos a salir por algo que no existía, como era el hecho de que Chile estuviera contaminando la atmósfera. Y ahora estamos en el peor de los mundos porque tenemos la revolución, tenemos la energía más cara, y cada vez es más cara, y todo esto para cumplir un propósito que no es de ningún beneficio para la humanidad, porque no tiene ninguna incidencia en lo que pasa en el clima, lo que suceda con el CO2 que pudiera producir Chile. ¿Cómo se explica que estemos en este absurdo tan grande y pagando costos tan altos? Esa es la Bueno, pregunta. sí, mire, si usted ve la historia de todo este asunto para atrás, esto es una iniciativa del socialismo internacional. Es una medida socialista y los objetivos son marxistas. La repartición igualitaria de la riqueza, un gobierno totalitario global presidido por Naciones Unidas. Más claro imposible, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver si efectivamente el gobierno que tenemos actualmente es o no de derecha. Yo creo que eso usted lo tiene muy claro. Al menos en su política. Su etiqueta dice que sí, pero su política eh, actúa al revés. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado? Mire, le voy a decir brevemente qué es lo que ha pasado con Naciones Unidas. Estos señores tienen lo que se llama los embajadores climáticos y tienen los negociadores climáticos. Usted sabe que el clima se negocia. Hay uno que es muy famoso ahí, que fue el que inventó el término cambio climático en el año 2004, después de 7 años que se había detenido el aumento de la temperatura atmosférica. Bueno, Entonces, perdone que le interrumpa, Douglas, pero quiero preguntarle, ¿qué ha pasado con la temperatura atmosférica? ¿Sigue creciendo? ¿Dejó de crecer o ha disminuido? ¿Qué ha pasado? bueno, desde diciembre del año 1978, la temperatura ha crecido en la friolera de 0,13 grados Celsius por década. O sea, ha crecido menos de 1 grado. No más, no, 0,13, 0,13 por década. Claro, y como van 3 décadas desde entonces, o 4 décadas, 4, no llega más. todavía a 1 grado, porque 0,13 multiplicado por 4 viene a ser como 0,6. O sea, no ha aumentado en 1 grado siquiera. Y sí, y coincide con el término del enfriamiento global. Es decir, nos estamos midiendo contra eso, porque si nos medimos, por ejemplo, con la temperatura media entre los años 10 y 1940, prácticamente la temperatura no subió. O sea, cero, la diferencia O es sea, cero. no ha pasado nada. Claro, pero resulta que la era satelital empezó ese mes, ese año, diciembre del 78, que fue el bottom, el peak del enfriamiento global que duró 30 años, entre 1945 y 1977 por ahí. Ya Hubo un más de. enfriamiento global. Sí, pues, ¿se acuerda usted? Se va a acordar Claro. muy bien de la histeria que se produjo en los años 70, a mediados de los 70, por el enfriamiento global. ¿Se acuerda usted haber visto la portada de la revista Time de un pingüino con gorro y con bufanda? Sí. O sea, el Sí, pues, problema era el enfriamiento global hasta el claro. 78.
Claro, y que había que pagar impuestos para reducir los gases contaminantes en esa época. No se hablaba mucho de CO2 porque el CO2 calienta, no enfría, pero sí Sí. para pagar impuestos por los contaminantes. Y estos mismos señores 10 años después se dieron vuelta a la chaqueta y empezaron a pronosticar el calentamiento global. Entre ellos el asesor de ciencia y tecnología de Obama, el señor John Holdren, y Bueno, muchos así más. que si nosotros pudiéramos tener a doña Greta Thunberg aquí, le diríamos, Greta, por favor no sigas con esto de que la Tierra se está calentando, porque no está pasando, Greta. Estamos saliendo de un enfriamiento global. Obviamente al salir del enfriamiento está subiendo un poco la temperatura, pero es la misma que ha habido siempre en la Tierra. Por favor, Greta, no sigas con esta campaña diciendo que somos criminales por querer volver a la temperatura normal de la Tierra. Nadie le ha dicho eso a la Greta. Podríamos convidarla a uno de estos programas. A ver qué contesta. No, ella no acepta las invitaciones de gente honesta ni verdaderamente científica. No Pero la acepta. podemos decirle que somos deshonestos y que por lo tanto No, por eso nos acepte. sí, sí. Yo conozco a la persona que le llaman la antigreta. La conocí, estuve con ella 5 días en España, ahora en diciembre pasado, que es una niñita de 19 años, un poquito mayor que la Greta. Y es alemana, ella se llama Naomi Seipte. Y a ella la llaman la antigreta. Ella es una rockstar en Alemania, una mujer valiente. Ahora está en juicio y es probable que se vaya a la cárcel porque el gobierno la mandó a detener por subir videos que hablan de lo contrario. Miren, Alemania se supone que es un país libre y está metido en un tremendo juicio y está pidiendo a todo el mundo apoyo para poder financiar los abogados, el juicio. Bueno, ¿y por qué le mete juicio a ella? Entonces, ella sí ha enfrentado a la Greta Thunberg, Pero ¿ya? ¿por qué le meten juicio a ella y la quieren meter la presa? ¿Por qué? Porque está diciendo cosas que no son aceptadas por el oficialismo, por el gobierno. ¿Sobre Subió la videos. temperatura de la Tierra? No, la verdad sobre el cambio climático, las mismas cosas que digo yo, allá le ha costado si no paga una multa enorme, 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 y si en un juicio esto, tiene la posibilidad de irse a la cárcel. Por Bueno, decir, pero no, científicamente tiene la razón o no. sí, claro, pues, claro, claro. Ella está trabajando para el Instituto Heartland, que organiza las conferencias y las cumbres climáticas más importantes del mundo. Esto es reconocido en todas partes, que son las conferencias que he ido yo, en Estados Unidos y en España. Ella trabaja ahí y de hecho este instituto se la llevó a ella a Estados Unidos y tuvo que volver a Alemania por el coronavirus, pero ella estaba allá y sigue haciendo videos con Heartland sola también y ahí hasta ahí nomás llegó y la procesaron y está en eso ahora, pero sigue haciendo videos. Bueno, ese es el mejor contrapeso que tiene el mundo hoy día de igual a igual contra la Greta Thunberg. Claro que entiendo la comparación. Un medio alemán fue el primero en usar el término antigreta. La intención fue presentarme como un malvado anticristo de derechas. No me gustó nada, pero luego pensé, voy a tomármelo con humor y voy a utilizar esa etiqueta. Si los medios quieren tratarme como antigreta, adelante. Pero no es que se queden con lo de antigreta, se quedarán con Naomi Seibert. Si vienes por antigreta, no puedes estar con Naomi Seibert. Y no es que esté en contra de Greta, creo que probablemente es una persona muy buena, inocente y todo eso. No tengo nada en su contra, es que simplemente ella no tiene nada que ver con la ciencia, lo que hace es propagar pánico, diciendo a la gente que cambien sus vidas por completo, exigiendo a los gobiernos controlar su existencia en todo el planeta. Creo que todo eso no tiene nada que ver con la ciencia ni el escepticismo, y es lo peor de toda esta situación. Pero en el hecho de estar contra la Greta Thunberg, uno corre el riesgo de que lo metan preso. En Como Alemania. Piñera imita todas estas cosas, es posible que no que se creye si este video tiene alguna divulgación. Porque estamos diciendo que no hay tal cosa como la influencia de Chile en el CO2, ¿ah? Y eso Ninguna. no tiene ninguna significación y que estamos perdiendo plata los chilenos, perdiendo competitividad las industrias, hasta teniendo una revolución por subir las tarifas del metro para poder tener energías renovables no convencionales que son más caras. Porque eso en el hecho lo que pasa, ¿no es cierto? Estas En el hecho energías de que pasa, solares y eólicas son mucho más caras. bueno, y ahí usted tocó un punto muy, muy importante, don Hermógenes. Resulta que cuando
entraron en operación las dos centrales que teóricamente, según dijo Bachelet, lo dijo ella textualmente, en el fondo del hoyo del metro Estación Nacional en construcción. Ahí lo anunció, le pusieron un casco y un micrófono y anunció esto, y son las centrales se llaman Aceituno y San Juan, no, San Juan de Aceituno y El Pelícano, una es eólica y la otra es termosolar, que según palabras de ella, iba a abastecer el 76% de la energía del metro. ¿Se imagina usted a una hora pica a las 7 de la mañana que el conductor en la mitad del túnel diga, señores, bájense porque están a un lado? Bueno, eso es lo que pasa con estas energías renovables no convencionales que exigen tener fuentes de energía tradicionales a carbón o a petróleo, porque no pueden funcionar permanentemente como las otras. Y ahí está el origen, y ahí está el sinsentido y el absurdo máximo de don Hermógenes. Para terminar el cuento del metro, cuando entraron en operación estas dos centrales, que es físicamente imposible que abastezcan directamente al metro, por lo demás, tienen que conectarse al CEN, al Sistema Eléctrico Nacional, y de ahí, de alguna manera... Bueno, el asunto es que el precio del metro subió inmediatamente 210%, al tiro. El precio de la electricidad del metro. El costo del metro, y eso se traspasa a De la precios. electricidad. Claro, pues, el costo de la electricidad del metro subió 210%. Y eso Esa se fue la tradujo en manera. alza de tarifa. Y el alza de Claro, tarifa en una revolución. O claro, sea, todo este disparate discurrido por lo que creyó decir Nordhaus en el año 75, que el año 2012 Nordhaus dijo que no lo había dicho, que lo mejor era no hacer nada. Todo lo que se ha hecho son puros disparates, para peor. sí, pues, Y ahora estamos en una revolución de la que no sabemos cómo salir, fundados en puros disparates, ¿eh? Porque el totalmente. CO2 que produce Chile no existe para todos los efectos prácticos. Mm, O sea, cualquier CO2 que nos esforzáramos por producir los chilenos no tiene ninguna importancia para ningún efecto. Y sin embargo, debido a eso, estamos pagando electricidad más cara, estamos subiendo los pasajes del metro, que ha visto aumentada en 210% el costo de su electricidad, que lo tenemos que pagar los usuarios del metro. Y los usuarios que no quieren pagar hacen una revolución y de ahí se cuelgan los comunistas y estamos a punto de que nos liquiden el país, todo por puros disparates inventados por personajes que después dicen que no dijeron lo que habían dicho. Casi como don Patricio Elwin, que el 73 aplaudía a los militares y decía no es bien que los condene, y el 93 dijo, ¿cuándo dije eso yo? Bueno, el señor Nordhaus es igual que don Patricio. Yo encuentro que todo esto es demasiado disparatado, parece casi una película de los tres chiflados. así es, pues, pero fíjese que en el caso de Neuhaus se dijo, él dijo, el año 2012, dijo, en términos de costo y beneficio, lo mejor es no hacer nada por los próximos 50 años, desdiciéndose en el fondo de esta idea que tuvo el año 75 del límite de 2 grados Celsius. Se Pero es que a dijo, este señor había que meterlo preso, porque habría que decirle, mire, hemos hecho todas estas barbaridades por lo que usted dijo el 75, y ahora viene a decir que no es verdad y que no quiso decir eso. ¡Qué barbaridad! Yo encuentro que esto es absurdo todo lo que está pasando. claro, Ahora, yo le confieso que a mí me sorprende mucho esto porque yo tengo una propiedad agrícola que la arrendaba a un productor de maíz. El productor de maíz me pagaba 3 millones de pesos al año, que todos mis amigos me decían que era un disparate de poco, en fin. Pero era lo que había y yo no podía salir a buscar otro que me pagara más. Y de repente llegaron unos señores que me dijeron, oiga, nosotros le vamos a pagar 10 veces más. ¿Qué? Le dije yo. ¿Pero por qué? Porque vamos a instalar en su propiedad calefactores solares, o sea, ¿cómo se llaman estos paneles, radiadores que reciben la luz del sol? paneles. Paneles solares. Y van a cubrir las 11 hectáreas de mi propiedad de paneles solares. Porque a ellos les conviene mucho porque el gobierno les paga un subsidio muy alto por producir electricidad cara. Así que yo soy un cómplice pasivo, como diría Piñera, de este disparate nacional de producir electricidad cara. Pero a mí me conviene mucho porque me pagan 10 veces más de lo que me pagaban mi productor de maíz, ¿eh?
Y ellos producen electricidad cara que pagan los consumidores chilenos, entre ellos yo también, por supuesto, pero me conviene mucho. El arriendo que ellos me pagan es 10 veces lo que me pagaba antes el productor de maíz. Bueno, esas Bueno, son las distorsiones que introducen estas políticas disparatadas que están propiciadas desde las Naciones Unidas, a partir de equívocos, de cosas que no son reales. Bueno, y yo a propósito de eso me gustaría que repasáramos algo que comentamos sobre los anuncios que había hecho Al Gore, que era un tipo que se hizo famoso diciendo que venía un calentamiento global terrible y que iban a subir las aguas de los océanos y que se iba a deshacer el polo y todas esas cosas. Y después no pasó nada de lo que dijo Al Gore. Nadie no, le ha pasado la cuenta a Al Gore de todo esto. claro que sí, pues. Claro que sí, pues. Al Gore le siguieron juicio en Inglaterra. Esta es una historia muy bonita. Es muy sabrosa la historia. Fue un camionero. Un camionero, si quiere le cuento la historia, pero básicamente Sí, usted dice no, yo creo que totalmente, es de interés que la gente la sepa. Si esto es un claro, hecho de interés mundial. es, Cuente es la muy, historia. es muy bonita esa historia, pero partiendo por el principio de su pregunta, efectivamente hizo una serie de predicciones en todo tipo de cosas, desde los mosquitos y la malaria, los hielos de Kilimanjaro, los osos polares, etcétera. Todo se equivocó, todo, 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 todo. No Bueno, pasó nada de lo que él decía. claro, resulta que el boom que tuvo a nivel mundial su documental An Inconvenient Truth, o Una Verdad Inconveniente, o Incómoda, creo que se traduce el castellano, tuvo tanto éxito, él se ganó el Nobel por eso, se ganó el Grammy, el Emmy, el Oscar, todos esos premios, recibió el Oscar y el Nobel de la Paz, junto con el IPCC, el panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ese fue el año también, si usted recordará, que se inauguró el Transantiago en Chile y fue el año que Bachelet trajo a Al Gore a Chile en momento en que se le estaba siguiendo un juicio en el Reino Unido, en Inglaterra. Resulta que en Inglaterra se dictó una ley, un reglamento en educación en que en toda la enseñanza media de todos los colegios del Reino Unido tenía que exhibirse este documental. Entonces, había un camionero que tenía su camión de carga y de repente empezó a notar de que sus dos hijas que estaban en la enseñanza media se empezaron a poner muy pesados con él y a presionarlo para que se cambiara de rubro, que vendiera su camión, que estaba destruyendo la atmósfera, que estaba contribuyendo al calentamiento global, y que los hielos, que los osos polares, que los niveles oceánicos, y que se tenían loco el papá. Y el papá un día perdió las chavetas, como se dice, fue al colegio a exigir de que por favor la cortaran con esta tontera, que le están metiendo a sus niñas en la cabeza que lo tienen loco. ¿Qué está pasando? Fue a averiguar. Y ahí le contaron de que por norma, ley, regulación, no sé, estaban obligados a exhibir este documental a los niñitos de esa edad. Entonces este hombre indignado decidió seguirle juicio a Al Gore. Entonces empezó a pedir apoyo y de alguna manera encontró a este Lord Christopher Monckton, que fue el que lo asesoró en la parte científica del documental, que es la base de toda esta historia. Y fueron a juicio. Y se ganó el juicio. El juez, un señor que es un Lord Michael Burton. Ese dictó sentencia. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hizo Monckton? Descubrió más de 50 errores y falsedades del documental. De esas seleccionó 35 que fueron las que finalmente se llevaron a la corte. El juez, conjunto con la parte demandante, eligieron 9 por razones de tiempo y falló en una. Y el juez dijo, basta con una para fallar sentencia, no es necesario, las demás no agregan nada. Si también es cierto que son todas ciertas, o sea, verdadero que son falsedades del documental. Y falló en una, y Al Gore pasaron dos cosas ahí. Al Gore tuvo que pagar $400,000 por las costas del juicio, y además en todo el Reino Unido se prohibió la exhibición de ese documental en todos los colegios, a no ser de que el señor Al Gore presentara a la dirección de cada colegio un escrito de 77 páginas de largo explicando cada uno de los errores y falsedades y mentiras de ese documental. Y previa autorización de esa corte,
Eventualmente podría ser, y haber examinado a todos los niños con ese documento, eventualmente podría ser reexhibido ese documental. O sea, para efectos prácticos en Gran Bretaña no se puede exhibir el documental de Al Gore por No, prohibición judicial. mire, hace más o menos un año atrás llegó otro juez y alzó esa medida, ¿cómo se llama? Precautoria o Sí, una que no, medida precautoria. claro, la levantó. Entonces ahora sí se puede exhibir, pero eso da lo mismo, pero en el fondo la señal es muy potente, ¿me entiendes? Cualquiera la puede ver en internet. Si que la prohíben en un colegio no inhibe a un niño de ver el documental, pero que no sea una imposición. Eso es lo importante. Pero sería importante decir cuáles son los errores de Al Gore. No vamos a entrar aquí en la misma materia del juicio de tener que probar cada cosa, pero si No, había 77 razones para decir que había falseado la verdad científica, sería interesante conocer las 77 falsificaciones. no, son 77 páginas que explican los errores que se llevaron Ah, al ya, juicio. ¿Ya? sí. En realidad la cantidad de errores y falsedades que se ocurrieron en el documental ese fueron más o menos 50, un poco más de 50. Le voy a comentar algunas nomás, que son, por así decirlo, las más importantes por el impacto que tendría en el clima. Primero está el aumento de la temperatura global, ¿no es cierto? Eso lo sacó de un gráfico que se hizo mundialmente famoso, que se le puso el palo de hockey por su forma, que es una Sí. línea plana durante 1000 años y se dispara a partir de 1960 y justo coincide con las emisiones de CO2. Entonces las predicciones de aumento de temperatura eran una calamidad, o sea, 4 grados, 6 grados de aquí al final del siglo, una cosa así espantosa. Eso resultó ser totalmente falso. El señor Michael Mann también acaba de perder un juicio en Canadá por el mismo motivo, por su palo de hockey. ¿Quién es Porque don Michael Mann? Michael Mann es un doctor de ex NASA y que hoy día trabaja en la Universidad de ¿Quién es Pensilvania, el autor del gráfico? del gráfico hockey stick del año 1998. ¿Ya? Bueno, Y y que se ese gráfico es presentó falso. totalmente falso porque le descabezaron el calentamiento global de la Edad Media y cambiaron la técnica de medición de temperatura de los anillos de árboles, la cambiaron a mediciones terrestres, de estaciones terrestres, y con eso se le fue para arriba, porque los árboles indicaban que la temperatura bajaba hacia el final del periodo y no les servía. Y tampoco les servía el calentamiento global. Y también sacaron la temperatura, el aumento de la temperatura del hemisferio sur, porque resulta que el hemisferio sur no se calentó. Entonces fue un montón de mentiras, falsedades y distorsión de datos que dieron esta forma hockey stick. Entonces los científicos lo descubrieron, lo denunciaron, pero sin embargo pasó a ser parte del gráfico más importante del tercer informe de Naciones Unidas del año 2001. Y ese gráfico fue el que cautivó la atención de los gobiernos en todo el mundo. Y ese gráfico está en el documental de Al Gore y lo usó en todas las conferencias que dio a través del mundo, incluyendo Chile, desde luego. Cuando estaba sentado en primera fila todos los presidentes de Chile, Frei, Elwin, Lago y Bachelet. Y toda esa gente que está angustiada por el cambio climático cree en ese gráfico. Y el gráfico es falso. Es totalmente falso. O sea, Falso, por el 90% de la gente está angustiada por algo que no va a suceder, no ha sucedido y es falso. Claro. Otra de las predicciones de Al Gore fue el aumento de los niveles del mar, que son 6 veces mayor, 6 metros en el siglo XXI. Ese aumento de los niveles oceánicos equivale a 6 veces la velocidad con que aumentaron los niveles oceánicos después de la gran glaciación que terminó hace 8.000 años atrás. 6 veces más. No sé de dónde Al Gore va a sacar hielo para que se produzca una cosa así, porque sencillamente no hay hielo en la Tierra para producir ese aumento. Sin embargo, hay que concederle una cuota de humildad al señor Al Gore porque resulta que la ministra Schmidt, que dirige el Actual Ministerio de Medio gobierno. Ambiente, claro, predijo que no era 6 veces más rápido que lo que dice Naciones Unidas o la última glaciación. Naciones Unidas dice 1 metro, Al Gore dice 6, la señora Schmidt dice que va a subir 12,5 veces más rápido. Es decir, más del doble de lo que pronosticó Al Gore. El Después hay agua de otro los nombre. océanos. ¿Perdone? El agua de Sí, los océanos.
Sí, pues sí, ella dice que Chile, o sea, perdón, que 5 ciudades costeras de Chile quedarían bajo el Océano Pacífico hacia el año 2100, que son Valparaíso, Talcahuano, Padre de las Casas, creo, Coronel y Arauco. Esas 5 localidades quedarían bajo el Océano Pacífico de aquí al año 2100. Eso equivale a un aumento de los niveles oceánicos a partir de hoy día de 125 milímetros por año, siendo que en la última glaciación la velocidad de aumento de los niveles del mar fue de 10 milímetros por año durante 12.000 años. Entonces 10 veces más rápido, ¿me entiendes? Bueno, y ya, 12,5 veces más rápido. Eso la ministra Schmidt. Otra de las predicciones de Al Gore es la extinción de los osos polares. Otra predicción de Al Gore es que los hielos del Polo Norte iban a desaparecer hacia el año 2014. Ahí están lo más bien. Ahí sí Al Gore fue confrontado varias veces por los periodistas, tanto por los osos polares como por los de hielo, en varias conferencias que él daba. Y llegó un eso, punto en que, perdón que lo interrumpa, pero eso lo dijo en 2009, no, el 2007 dijo, en 7 años 2007. más, Dijo claro, que en 2014 iba a desaparecer el hielo del Polo Norte. claro, dijo, en 7 años más desaparecen los hielos del Polo Norte. Entonces, como Bueno, y 2 años eso, después, perdone que lo interrumpa de nuevo, pero el Polo Norte es puro hielo. El Polo Norte no tiene tierra, no hay tierra en el Polo Norte. Así que habría desaparecido en 2014 el Polo Norte, pero no desapareció. no, los hielos del Polo Norte hubiera quedado mal, digamos, agua. ¿Me entiendes? No, no pasó Claro, nada. No no, pasó pero si nada. el Polo Norte es puro hielo, no hay tierra, Exactamente. no hay Claro. continente. No, Así y como tiene hay un continente antártico, no hay un continente ártico. El Ártico no es continente, no, no es continente, es es puro polo, hielo. Entonces, puro según hielo. Al Gore, desde el 2014 no hay hielo en el Polo Norte, sino que es mar nomás. Exactamente, y no pasó nada. Entonces, 2 años después de su predicción, como no pasaba nada, y los hielos seguían las oscilaciones naturales por las estaciones, uh, déjeme hacer un paréntesis ahí, ¿eh? Con este pequeño aumento de la temperatura desde 1850 hasta ahora, efectivamente ha habido pérdida de hielo a nivel global, glaciares, digamos, glaciares. Ya la masa total de hielo es prácticamente constante en el mundo, me refiero a Groenlandia y Antártica. Pero efectivamente, cuando usted sube la temperatura en la Tierra, el que más se afecta con ese cambio siempre es el hemisferio norte. Por una razón sencilla, porque en el hemisferio norte hay mucho más tierra y mucho menos océano que en el hemisferio sur. Y el océano actúa como un amortiguador térmico muy, muy poderoso. Entonces, por eso siempre cuando hay calentamiento global se calienta más rápido el norte que el sur. Entonces, efectivamente, el Polo Norte ha perdido en 170 años, ha ido perdiendo un poco de hielo, ¿ya? Sin embargo, en el Polo Sur ha ido aumentando y la cantidad total de hielo en la Tierra, oceánico me refiero, no continental, se ha mantenido constante. Entonces, Sí, ¿qué es lo que pasó? Al Gore a los 2 años le enrostraron esto en una conferencia de prensa o después de una conferencia que dio él, no me acuerdo, y están los videos en YouTube. Y él dice, bueno, con una probabilidad del 70%, en los próximos 5 años el Polo Norte va a quedar libre de hielo. Entonces rebajó de 100% de certeza a un 70% nomás de probabilidad. ¿y eso cuándo Bueno, lo dijo? eso fue el año 2009, Ya, refiriéndose al mismo año 2014. Y ahí están los hielos del Polo Norte, lo más bien. no ha Al pasado igual, nada. al igual que lo está Groenlandia, al igual que lo está la Antártica. Groenlandia perdió un poquitito de hielo usted sabe que Groenlandia es un bolo, ¿no es cierto? Es una isla que está rodeada de una cordillera en todo su Sí, perímetro. Entonces ha perdido un poco de hielo a nivel del mar, en la parte sur y en el borde. ¿Ya? Ahí se han derretido algunos glaciares, otros han crecido, pero la gran masa de hielo de Groenlandia que está al interior, en este polo, digamos, no ha perdido nada. Antes del programa decíamos que en toda la área industrial, usando los mismos datos de Naciones Unidas, habría perdido algo así como el 0,016%. Eso es bueno, nada. además hay un antecedente histórico que Groenlandia en algún momento hace más de 500 años o tal vez hasta 1000 años
una isla en que se cultivaban hasta viñas, porque estaba pasándose por un periodo climático de calentamiento, se derritieron los hielos, se cultivaban las tierras, y ahí los nórdicos, los Bingo. habitantes del norte de Europa habían llegado a Groenlandia y hasta cultivaban las tierras y tenían viñedos en Groenlandia. Esto hace, no sé si 500 o 1000 años. Eso está históricamente documentado. Sí, fue alrededor del año 1000. El año Estuvieron, 1000. O sí, sea, hace mil, mil, sí. 1020 años. No, En alrededor de todo. Groenlandia había un calentamiento que provocó el derretimiento de los hielos. Bueno, por eso se llama Greenland, tierra verde. Claro, tierra Tenían verde. sales, bosque, tenían agricultura, ganado, viñedos, y estuvieron por algo así como 100 años, un poco más, y sucumbieron. Sucumbieron porque se les sobrevino el enfriamiento global en el siglo XIV. Así que ahí tiene que, claro, tiene que haber estado entre el siglo XIII y el siglo XIV, más o menos. Ahí, si no me equivoco. No sé muy bien la fecha, pero efectivamente los vikingos colonizaron Groenlandia en pleno calentamiento global de la Edad Media, muy superior a este pequeño activamiento que estamos experimentando hoy día en buena hora, porque venimos saliendo de una mini era de hielo que duró 500 años. Eso es lo Bueno, que la Douglas, gente no perdone que sabe. lo interrumpa de nuevo, pero yo le he oído decir a usted que históricamente las épocas de calentamiento de la temperatura global son mucho mejores para la humanidad que las épocas de enfriamiento o glaciación, ¿no es así? O sea, para el ser humano es mucho mejor que la temperatura suba a que baje. Claro. Claro que sí, eso es cosa de ponerse a pensar un poco nomás y ver lo que ha pasado en la historia con los calentamientos y con los enfriamientos. En el pasado se repite el hecho de que cada enfriamiento global viene acompañado de una pandemia, como por ejemplo en el siglo segundo después de Cristo tercero, después la tremenda peste bubónica de la Edad Media, que fue el inicio de la mini era de hielo, que duró 500 años, y así. Yo sé lo que está pensando, yo pienso lo mismo. El, porque el sol no está diciendo que se acabó la fiesta de este clima cálido y templado que tenemos hoy día. Se está acabando, no es que se acabó. En los próximos 35 años vamos a entrar en lo que se llama un mínimo bonders, que sería una catástrofe para la humanidad. O sea, deberíamos estar haciendo todo lo contrario, ojalá producir lo más CO2 posible, metano más que CO2. Bueno, pero Bueno, si es que el CO2 no tiene que ver con el calentamiento global, eso lo ha probado usted científicamente también. gracias por el piropo, pero no fui yo el que lo probó. Ya, esto viene desde Arrhenius, al final del siglo XIX, y después los estudios que tomó y consideró Naciones Unidas de un científico inglés que se llama Guy Calendar, del año 1938, y esa es la fórmula que adoptó Naciones Unidas, que dice lo siguiente: si usted duplica el CO2 en la atmósfera, cualquiera sea la fuente, el aumento de temperatura esperado es de 1 grado. Bueno, ahí está la pelea. Ellos dicen 1,2 grados, pero estudios más actualizados, por ejemplo, de un señor de la Universidad de Hamburgo, un gran científico, probó de que ese aumento no era 0, no era 1,2 por cada vez que se duplica el CO2 en la atmósfera, sino que 0,8. Pero no importa, está en torno a eso, y eso en realidad nadie lo discute. Pero piense usted en lo siguiente: dos cosas muy fundamentales, don Hermógenes. Primero, ¿cuántos años le tomaría a la humanidad llegar a duplicar el CO2 actual? ¿Usted sabe No, esa porque respuesta? serían muchísimos años porque la humanidad tiene muy poco que ver con el cambio en el CO2, porque es por causas naturales que son ajenas a la humanidad el cambio en el CO2, No, no, no. mayoritariamente, ¿no es así? No, 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 no. El ser humano sí emite CO2 y ese CO2 está en la atmósfera, ¿ya? Pero yo El ser entiendo que humano, del CO2 en la atmósfera, alrededor del 70% es por causas naturales, ajenas a la conducta humana. de acuerdo, de acuerdo. Es decir, ¿cuánto ha aumentado el CO2 en la era industrial? Ha sido un 0,01%, es decir, de 0,03, que es natural, y 0,01, que en el peor de los casos, el 100% de ese 0,01 es humano, ¿ya? ¿De acuerdo? Ha Sí, aumentado de 300 a 400 partes por millón. Supongamos por un momento que esas 100 partes por millón adicionales haya sido causado por el ser humano.
Entonces, para llegar a duplicar el CO2 en la atmósfera, es decir, de pasar de más o menos 400 hoy día a 800, nos tomaría 200 años. 200 años. ¿Por qué? Porque el CO2 en la atmósfera está subiendo a una tasa de 2 partes por millón al año, 2,1 por ahí. O sea, cerca de 200 años tomaría. Siempre y cuando el 100% del CO2 que aumenta cada año en la atmósfera es exclusivamente humano. Y ahí que la naturaleza no hace nada. Lo que sí se sabe es que todo el CO2 que emite el ser humano al tercer o cuarto año, la mitad de eso lo reabsorbe la biomasa y los océanos. Eso tampoco nadie lo dice. Porque si no, la concentración de CO2 en la atmósfera sería muchísimo mayor. Porque si nosotros sacamos la integral, o sea, sumamos todo el petróleo, gas y carbón que se ha quemado en la era industrial y lo llevamos a su equivalente en CO2, en realidad esa cantidad de CO2 es muchísimo mayor que la cantidad total de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, eso explica, y ese cálculo es muy fácil obtenerlo, 3 a 4 años, la mitad, el 50% del CO2 emitido por el hombre vuelve a la Tierra, y no 1000 años o más de 1000 años como dice Naciones Unidas. Esa es otra exageración. Y eso es lo que da cuenta del reversimiento de la Tierra. Si esto es un beneficio de carambola que le salió a la humanidad, porque no lo buscó darle este beneficio, este regalito al planeta. Es puro beneficio. Y en cuanto a la temperatura, 1,2 grados. Pero el problema, don Hermógenes, y esto es muy importante mencionarlo, no está ahí. Ya, será 0,8, 1, 1,2 grados, pero por ahí anda la cosa, como diríamos los chilenos. El problema está en el concepto de feedback. Se lo voy a explicar con un ejemplo que se usa mucho. Cuando aumenta este poquitito de temperatura a 1,2 grados Celsius, se derriten los hielos, ya sea oceánico, continentales, lo que sea. Ese poquitito de hielo que se derrite es una cantidad menor de radiación que se refleja al espacio, porque los hielos actúan como espejo de la radiación solar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al disminuir ese pedazo de hielo y al disminuir la radiación solar que se refleja al espacio, se produce más calor porque llega más radiación a la Tierra que no se reemite al espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al calentarse más la Tierra, se derrite más el hielo y ahí entra en un loop. Eso se le llama feedback, que llega hasta el infinito, porque la ecuación que usan estos tipos, la ecuación del feedback tiene la forma de una hipérbola cuadrada, o sea, una cosa que tiene esta forma así, se va al infinito. Es cuando el término de embalarse o salirse fuera de control, o disrupción le llaman, disrupción climática. Bueno, resulta que eso es falso. Porque si de existir un feedback, si es que existe un feedback, es negativo, porque está el efecto de las nubes. Así de fácil. Es decir, nosotros aumentamos el CO2 en 100%, que nos tomaría 200 años, a razón de 2 partes por millón, ya, consideramos que subiría 1,2 grados Celsius. Pero resulta que el efecto radiativo de las nubes hace dos cosas. Primero, efectivamente se produce más vapor de agua, pero el vapor de agua tiene la mala costumbre de condensarse en nubes, y las nubes se enfrían. El efecto neto radiativo de las nubes es enfriar el planeta, no calentarlo. En la noche actúa como invernadero, pero en el día actúa como, refleja la luz solar y actúa como un agente que enfría la atmósfera. Y el efecto neto es enfriar la Tierra. Entonces, de existir el feedback, que nadie ha sido capaz de demostrarlo, pero sí los hechos lo indican claramente con mediciones satelitales, que el efecto es negativo. Entonces, se estima que al duplicar el CO2, el aumento neto de la temperatura atmosférica sería de 0,7 grados Celsius, alrededor de ese valor. O sea, 1,2 por eso. Entonces, cuando usted habla de esa pequeña cifra, de ese pequeño valor en la temperatura, ¿qué significa eso? ¿Dónde entran las grandes fuerzas de la naturaleza y del universo, del espacio, digamos? Astronómicas, y a decir astrológicas, astronómicas. Esas son las grandes fuerzas que mueven el clima en la Tierra. Esos son los que mandan. El CO2 en todo este cuento no manda nada, es decir, pasaría como un tsunami arriba de una taza de leche, los efectos de las grandes fuerzas, y se las voy a mencionar, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son? Antes que nada, el Sol, pues. Saque usted el Sol de la ecuación y seríamos más fríos que Plutón, ¿no es cierto? Seríamos un casquete de hielo, como ocurrió hace 290 millones de años atrás.
Después vienen las fuerzas nuestras, endógenas, internas, que son principalmente las oscilaciones de los océanos. Está el PDO, Pacific Decadal Oscillation, esa es la que manda, y esa es la que da cuenta de la ocurrencia, de la frecuencia y la intensidad en latitudes más ecuatoriales del niño y la niña. El niño calienta la atmósfera terrestre porque se calienta el mar, y eso hace inmediatamente que se caliente el aire, ¿no es cierto? Entonces, usted puede ver los gráficos de aumento de la temperatura del Super El Niño del año 98 y el Niño Godzilla del año 2015, y va a ver cómo se dispara la temperatura, y después se restituye y vuelve a bajar, pero queda en un nivel más alto. O sea, después de que subió la temperatura el 98, la temperatura media de la Tierra quedó un poquito más alta. Y después del 2015, de nuevo volvió a subir un poco. Va a subir. El niño sube. ¿Ya? Y esto está dado por las oscilaciones del Pacífico, que tienen un periodo de 70 años en promedio. El niño, en cambio, tiene un periodo que oscila entre 6 y 18 meses. Esa es la duración del niño. Entonces, cuando la oscilación del Pacífico, que se llama oscilación decadal, está en su parte máxima, es cuando el niño tiene mayor frecuencia de ocurrencia y mayor intensidad. Y cuando está en su parte baja, domina la niña, que es más frío, pero menos lluvia, para el caso de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sí, bueno, hoy día, a final de agosto se termina el niño y empieza la niña. Y por eso ya estamos viendo menos lluvias, qué sé yo. Y eso ahora, pero va a ser, ambos fueron leves, ya ninguno muy... ¿Por qué? Porque el año 2009 la oscilación del Pacífico entró en su fase fría, y eso va a durar 35 años. Pero a eso súmele dos cosas más que nos están diciendo por todos lados: señores, la fiesta se acabó. El sol. Los últimos 4 ciclos solares, o sea, 21, 22, 23, 24, se miden desde 1720 más o menos, se miden los ciclos después del mínimo Maunder. Son cada vez más bajos, los máximos. Tiene este tipo de oscilación cada 11 años. Entonces está el número 21 arriba, el número 22 más bajo, número 23 más bajo, el número 24 más bajo. Ahora estamos recién empezando el número 25, que es el más bajo. Y en 30, 35 años más, la Tierra va a estar nuevamente en un mínimo Maunder, que Dios nos pille confesado con el moje. Porque eso significa, para 2/3 de Estados Unidos, o la mitad de Estados Unidos, toda Europa, significa un desastre de la agricultura. Canadá, desde luego, Rusia completo. ¿Por qué? Por el hecho de disminución de temperatura. Sí, porque resulta que los hielos se extienden mucho, los inviernos son mucho más largos, las épocas de cosecha y los veranos son mucho más cortos, y los hielos se extienden por mucho más tiempo, la cobertura de nieve por mucho más tiempo. Entonces las cosechas son mucho más pequeñas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en la mini era de hielo, pero pasó durante 500 años? Entonces, eso sería un desastre para la humanidad. No nos vamos a extinguir como especie, lo vamos a enfrentar, lo vamos a superar, los alimentos se van a ir en las nubes, y no va a pasar gran cosa, ya, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos la tecnología, tenemos la energía para salir adelante. Que en otras circunstancias... O sea, el problema que amenaza a la Tierra es una disminución de la temperatura en los próximos 30, 35 años. Claro, eso es lo que nos indica la oscilación. Estamos gastando plata en evitar justamente el mejor remedio para la disminución de la temperatura, que es que aumente un poco la temperatura porque hay más CO2. Pero claro que sí, pues. Sí, imagínese usted que aumentara 1 grado más. Esos cálculos están hechos por todos lados, ¿cierto? No es nada nuevo ni novedoso. Aumenta un poquitito la temperatura, imagínese nomás la cantidad de nuevas áreas para agricultura en Canadá, solamente en Canadá, en Siberia. Sería una maravilla para la humanidad, con un impacto en los niveles oceánicos, nada, ni un quiebre especial como desde 1850 hasta hoy día. No ha habido ningún quiebre con la intervención humana a partir de 1950, ni en los deshielos, ni en el aumento de los niveles oceánicos. Ningún quiebre. Ha seguido su ritmo para arriba, natural, porque venimos saliendo de una era glacial, que terminó en 1850, que duró muy poco, duró 500 años, en comparación a la última era glacial, que duró 100.000 años.
Bueno, Entonces, Douglas, yo creo que hemos para llegado el resumen, al tiempo de nuestra entrevista y a mí lo único que me queda claro es que los chilenos debiéramos optar por algún gobernante que hiciera todo lo contrario de lo que ha hecho el actual en materia que ha hecho y su antecesora Michelle Bachelet en materia de generación de energía. O sea, lo que deberíamos buscar nosotros sería energías hidroeléctricas que tenemos más que suficiente, que el mejor proyecto que se podría pensar es Hidroaicén, que los dos últimos gobiernos lo han echado abajo, y que todo lo que se está haciendo en materia climática y suscripción de acuerdos de Naciones Unidas es perjudicial para los chilenos y que nos ha generado solamente conflictos, malestar y pagos en exceso. Así que no sé, mi conclusión de todo lo que le he oído a usted expresar es que nosotros debiéramos optar por alguien que propiciara políticas completamente opuestas a las que se han estado siguiendo hasta ahora. No sé si estoy equivocado, pero creo que esa es la conclusión que yo saco de lo que hemos conversado. mire, con respecto a su pensamiento, don Hermógenes, yo no puedo estar más de acuerdo. Y de hecho, no sé si los candidatos de derecha, cualesquiera que sean, lo van a usar, pero esto ha tenido un tremendo éxito en países como Holanda, Finlandia y Canadá. En Canadá en dos lugares, en Alberta y en Ontario, que los candidatos de derecha han usado como caballito de batalla, se podría decir, esto del fraude de Naciones Unidas sobre el cambio climático o calentamiento global, y han ganado, no solamente ganado, sino que por masacre. En el caso de Finlandia y Holanda son puestos de cupos en el Congreso, senadores, diputados, y en el caso de Canadá, en el caso de Alberta es un puesto de alcalde y en el caso de Ontario nada menos que gobernador, que además amenazó conseguirle un juicio por fraude a el primer ministro de Canadá. ¿Cómo es que se llama este socialista? Un cabro Sí, joven. Ya, sí, ese. no, sí lo ubico. Hijo de Bueno, otro que fue gobernante también muchos años en Canadá. claro. Entonces, Trudeau, si Peter Trudeau, Pierre Trudeau, Trudeau, sí, Trudeau. es, claro, Bueno, nosotros tenemos que buscar un candidato así, que a mí me parece que el que más puede oír nuestros buenos consejos puede ser José Antonio Cast. Así que sí, yo por el momento lo estoy apoyando, ¿eh? y Y ya se confiando en lo, que él se convenza de que lo que hemos hablado es la verdad histórica y que seguir en la senda porque nos tiene embarcado Sebastián Piñera es un desastre para los chilenos y que por lo tanto, si nos atenemos a los conocimientos científicos y a las evidencias, tendríamos que tener un candidato que observara en materia energética y de electricidad las políticas absolutamente opuestas a la del actual gobierno de su antecesora, Michelle Bachelet. Yo creo exacto. que con esto podemos cerrar, Douglas, porque ya llegó la hora en que vamos a tener que ir a almorzar para decir las cosas como son. Le dio Así hambre. que nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Bueno, déjeme dejarlo solamente con un pensamiento. Con respecto a cualquier candidato, yo ya he conversado el tema con José Antonio, espero que lo acoja y tengamos más reuniones para explicárselo ya profundamente. Y mire, a mí se me ocurrió una frase que lo dice todo en una sola frase. Esto de la descarbonización de la energía no es otra cosa que la carbonización de la economía. Por descarbonizar está sacrificando la economía. Exactamente. Bueno, esa es nuestra conclusión. Bueno, ha sido un agrado debatir con usted, Douglas. Espero que lo podamos hacer en otra oportunidad Pero y cubrir encantado. todos los puntos que no cubrimos suficientemente hoy día, el tema del hidrógeno verde, que me habría gustado que usted se playara más, pero ya tiene que llegar para una próxima ocasión. De todas maneras, pues, don Hermógenes, cuando usted quiera, hacemos una segunda y tal vez una tercera parte, porque esto podemos hablar día y día y podemos tocar temas específicos cada vez. Así que Ya, encantado de saludarlo y espero que siga sano, pues, oiga, veo que está muy sano. No le sí, pasó el infarto, no se coronó. ¿Ah? todo lo contrario, me ha hecho mucho bien la pandemia porque todos mis hábitos son más sanos ahora que cuando hacía vida normal con contactos masivos con toda la gente. Me ha hecho mucho bien el aislamiento. Qué bueno. Bueno, y muchas gracias a Chris por su contribución tecnológica a nuestro diálogo. Y quedamos a encontrarnos entonces en otra oportunidad.
Ok, don Hermógenes, que esté muy bien. Muy pues. bien, igualmente, gracias. Hasta Adiós, luego. Cris. How did you unleash this remarkable, dramatic expansion of solar power in Chile? How did you do it? Well, when I came back and in the campaign, I understood that Chile had the most, on one hand, expensive and, if I may say, dirty energy matrix. So we decided that if I was elected president, we will do an agenda that will permit to improve much more renewables, that will also make the energy costs for the people, for the industries, lower. And it has been extraordinary. And you showed the figures some minutes ago and how in solar power it has increased dramatically. So we have improved our capacities. On the other hand, we have created a new sort of sector of the industry that has been very successful. And third, we have created jobs. So, and of course, we have made our economy more sustainable and more friendly to the environment. So I think everybody wins, and this is...